Bueno, Camilo Daza, bienvenido a las dos orillas, a este espacio para contar un poco de tu historia, de ese colombiano que está haciendo historia en el Medio Oriente. Pero para quienes no te conocen hasta el momento, cuéntanos quién es Camilo Daza, a qué se dedica actualmente. Bueno, Daniel, primero que todo, muchísimas gracias por esta cordial invitación a tu programa y a esta entrevista también. Realmente para mí es un verdadero placer poder compartir las cosas que no solamente yo, sino muchos colombianos, personas como yo que hemos decidido emprender afuera de nuestro país, hemos podido experimentar, algunos más lejos que otros, pero bueno, en general pues todos también con el mismo objetivo de llevar en buen nombre y el buen nombre de nuestro país donde quiera que vayamos. Bueno, mi nombre es Camilo Daza. Aquí en Medio Oriente me conocen más como Daza, Camilo. Daza, con doble Z, es una palabra árabe que significa como empujar. Entonces yo soy como el que empuja, pues, como el que hace que las Ok. cosas sucedan. Soy el CEO de Daza Holding Group. Es una compañía, es un holding de varias empresas en base tecnológica, en diferentes, digamos, campos. Uno de ellos la energía, otro de ellos energía sustentable, otro de ellos agricultura. Tenemos también una aceleradora en Colombia llamada Scala. Y acá en Oman también tenemos unos proyectos relacionados también con tecnología de inteligencia artificial. Entonces, digamos que llevamos ya bastante tiempo en el mercado. Ok, qué interesante el tema. Pero antes de hablar un poquito más sobre eso, tengo una pregunta y es, ¿en qué momento Camilo se dice, me voy para Oman, voy a arrancar esta decisión? Porque generalmente uno ve en Colombia que la gente quiere es Australia, Europa o Estados Unidos, pero hay gente que sale y rompe ese molde como tú, Camilo. Pero ¿por qué? O sea, ¿en qué momento tomas la decisión de irte a Oman y empezar con todo este tema que uno lo ve hoy y es impresionante? Sí, mira, esto tiene una explicación y tiene que ver un poco con mi background académico. Yo tuve la oportunidad y el privilegio hace 15 años, un poquito más, de poder ser uno de los primeros graduados de la maestría de prospectiva, de la Universidad Externada de Colombia. La prospectiva en esa época, Daniel, era entendida como la disciplina de la administración que estudia el futuro, ¿sí? Que estudia el diseño de Ok. futuros. Hoy en día eso está en boga, o sea, hoy en día todo lo relacionado con futuro, con futurología, etcétera, eso es una cuestión pues bastante, digamos, mucho más conocida que antes. En esa época no lo era, yo lo estudié y porque me fascinaba la temática de investigación tecnológica y diseño de futuros, estadística y todo ese tipo de cosas. Y resulta que cuando termino mi maestría, hay todavía debe haber por allí un video en YouTube en el año 2012, más o menos, que empiezo digamos, a listar ya maletas y me preguntan, vea, ¿por qué saber para Medio Oriente? De hecho, tú sabes que el 2012 no fue el mejor año para Medio Oriente porque estábamos en medio de la primavera árabe. Bahrein, Muammar Gaddafi en Libia, Mubarak en Egipto, o sea, la situación estaba bastante tensa, un poco más o menos como está hoy también, pero no era el mejor momento para venirse. Sin embargo, lo que pude estudiar y entender de prospectiva, y yo le decía al periodista en ese momento, y ese video todavía está en YouTube, es porque Medio Oriente, específicamente el Golfo Pérsico, se iba a convertir en la nueva ruta de la seda y en el nuevo centro de economía del mundo en los próximos 25 años. Y quiero preguntarte justamente qué es lo primero que tú llegas a hacer, Oman. ¿Cuál fue esa primera labor que cumpliste al llegar a este lugar? ¿Cómo la desempeñaste? Y también, ¿cómo fue ese cambio de Colombia a Medio Oriente? Bueno, te cuento que el cambio fue un poco brusco en el sentido que yo tenía que buscar en Medio Oriente, yo en Colombia realmente fui asesor de la junta directiva de FENALCO, hacía consultoría para las empresas, yo llevo muchos años en el tema de consultoría de negocios, ayudando a empresas, y para esa época obviamente también quería hacer lo mismo acá, lo que pasa es que acá tenía que encontrar gente que estuviera más o menos haciendo lo mismo y fue bastante difícil. Ok. Sin embargo, cuando llego, digamos, el tema cultural fue bastante, digamos, interesante en el sentido que uno empieza, Daniel, a cuestionar, y creo que ahí es donde nació un concepto muy interesante que es el sentido crítico, el pensamiento crítico, y es a cuestionar todo lo que tú crees que pues era la realidad y era tu pequeño mundo, y cuando sales de esa cascarita, te das cuenta que hay otras maneras de ver el mundo, otras maneras de concebirlo, y es ese choque en donde tú comienzas a crecer y tienes la opción, ¿no? De adaptarte y pues ser feliz o de estarte quejando y pues no durar mucho tiempo. Entonces yo dije, no, pues vamos a adaptarnos. Para esa época mi esposa también estaba trabajando acá en el sector salud, ya está en otro sector muy diferente.
Pero sí yo decido dejar, pues, digamos, todas las cosas en Colombia, que la verdad yo estaba muy bien, pero igual, te repito, el sentido de futuro me llevó también a mirar que acá también había un potencial muy importante para el tema empresarial sobre todo. Y eso porque acompañado de específicamente la primavera árabe, el sultán de Omán, Sultán Qaboos bin Said, en esa época que hoy en día ya falleció, eh, él había emitido un decreto para comenzar, digamos, a generar una autoridad o un ministerio especializado en pequeña y mediana empresa o en emprendimiento para esa época, apenas Sí. estaba arrancando. Entonces yo llegué al mismo momento y yo comencé a hacer lo que yo ya estaba haciendo en Colombia también allí. Y fue un tema de adaptabilidad realmente, fue un tema bastante interesante. O cómo te conviertes en el CEO de este holding group que nos comentabas al inicio. Porque de todas formas, creo que para llegar a este punto debe ser una trayectoria allí ya Sí. donde la gente medio oriente te conozca y diga, Camilo sabe, Camilo lo está haciendo bien, pim, pongámoslo como CEO. ¿Cómo fue ese proceso y esa trayectoria para poder llegar a ese cargo? Pues mira, yo creo que todos los caminos siempre tienen, digamos, un componente natural de la experimentación. Inicialmente cuando llegué, yo comencé específicamente, digamos, haciendo consultoría, apoyando pequeñas empresas, pero una de las cosas que siempre llevo, digamos, por lo menos en mi haber, es que el buen nombre es mucho mejor que el dinero, definitivamente. Y a pesar de que, digamos, no está, digamos, estábamos en una posición vulnerable porque pues no es nuestro país, no son nuestras leyes, no es nuestra economía, el que aparece en el billete ahí es el dueño del país literalmente. Entonces, no había muchas ventajas. Sin embargo, la adaptabilidad y el poder descubrir ciertas cosas y ciertos patrones que luego yo más adelante empiezo a documentar y escribir en mi primer libro, Emprendiendo en el Desierto. Todos esos patrones los empecé digamos, a conectar y me empecé a dar cuenta que las empresas necesitaban más y más. Entonces, comienzo con mi primer socio, arrancamos juntos y bueno, el voz a voz empieza a darnos más empresas, más compañías, comenzamos a generar más consultoría y la empresa empieza a crecer. Llega un momento en el cual yo decido antes de pandemia 2017-2018 vender mis acciones ya para formalizar un poco, tener un poco más mío y comienzo a invertir en ciertas empresas. Una de ellas fue un Cloud Kitchen, en esa época, o el Dark Kitchen, antes de pandemia. Quiero reiterar eso porque pues ya después de pandemia ya sabemos lo que significó, pero antes de pandemia era también un tema, digamos, de perspectiva. Y obviamente pues durante pandemia nos fue bastante bien. Tanto así que tuve, digamos, la capacidad de poder invertir en otras empresas que estuvieran también, digamos, dentro del mismo grupo. Entre ellas una empresa en Nicaragua actualmente que se llama Musa, que está dedicada al tema de agricultura sostenible y conectar campesinos con restaurantes. La manejé desde acá, la sigo manejando desde acá. Y otra empresa, digamos, comprando acciones de otra empresa en Colombia y aquí en Medio Oriente también con el proyecto de energía y poco a poco se fue generando todo este proceso y día a día, digamos, fuimos adquiriendo, digamos, un puesto en las juntas directivas de estas compañías y lo más importante, vuelvo y te repito, fue que la gente, digamos, acá reconoció ese proceso. De hecho, ayer tuve la gran fortuna que recibí también un premio por parte de este ministerio que ataqué comenzar de Wow. SMS Authority. Ayer me lo entregaron, entre los que estaba haciendo entrevista, y fue bastante bonito. Bueno, está en árabe, no entendí absolutamente nada. De hecho, me puse, bueno, espero que por el nombre lo hayan escrito bien, pero fue un reconocimiento muy importante. O sea, y creo que ese tipo de cosas son las que verdaderamente traen, digamos, un sentido digamos, de pertenencia al lugar donde estás, donde llamas hogar, pero al mismo tiempo también un sentido de responsabilidad, también de saber llevar y mantener ese legado. Y también hablaste de otro tema que también me parece muy bacano, muy interesante y que como dijiste de pronto en su momento no era tan conocido, pero que hoy en día es un hit, y es el tema de las cocinas ocultas. ¿Cómo funciona eso? Porque es que es muy interesante de pronto pensar que hay un colombiano que está también sumergido en ese tema que hoy es un éxito total en el mundo. ¿Y qué? Nosotros hemos 9 socios, casi todos de la India. Galip, mi socio, me dice, Camilo, mira, tengo este proyecto de cocinas ocultas para traerlo a Oman. Yo le dije, bueno, tenemos que revisar. ¿Por qué en Oman hay una característica? En Oman las distancias son muy largas, ¿sí? Yo, por ejemplo, Okay. de mi casa a mi oficina me puedo demorar 10 minutos tranquilamente, pero 10 minutos manejando a 120 kilómetros por hora. O sea, puedes imaginar más o menos la distancia, ¿sí?
Entonces, son distancias bastante largas. Entonces, ¿qué sucede? Empezamos a planificar las cocinas y el primer modelo lo intentamos implementar y falló terriblemente. Nadie quería decir, no, eso no me interesa mucho. Acuérdate que estamos hablando de 2019, ¿no? No, no me interesa tanto. No. Y nosotros ya habíamos construido la primera cocina y todavía no tenemos un restaurante, pues ni McDonald's, ni los restaurantes más conocidos nos querían, como dicen los mexicanos, no nos querían pelar. Entonces, ¿qué sucede? Optamos ya del desespero en enero. Le dije a Gali, viejo, hagamos una cosa, inventemos nuestro propio restaurante. Igual nadie nos va a ver, o sea, nadie sabe que existen o que no existen. Pues inventemos restaurantes virtuales. Ah, bueno, listo. Entonces hicimos un concepto y fue que cogimos un concepto llamado Hola en español. Y el Hola se dice en India, en India Namaste, en árabe Marhaba, en libanís, en el Líbano se dice Hala, en China se dice Naiho, y empezamos a coger todos esos saludos greetings y les dimos nombres de restaurantes, con eso nombramos los restaurantes. Y cada uno de ellos tenía ese tipo de cocina. Entonces la cocina india se llamaba Namaste, la cocina india. Entonces trajimos todos los chefs, eso sí me los trajeron todos de la India, incluido de comida mexicana, que tuvimos que entrenarlo con un amigo mexicano acá y vea, los churros se hacen así, los tacos se hacen así, y usted se va a llamar Pancho. Ya no se llama Vinir, ni Hadesh, ni nada, se llama Pancho. Y el hombre pues aprendió y empezamos a hacerlo y arranca pandemia. Cuando arranca pandemia, todos esos restaurantes que nos habían dicho que no, volvieron a nosotros. Venga, déjenos. Claro, ya era demasiado tarde, entonces ya teníamos un modelo avanzado. Duramos prácticamente, te puedo decir, unos 3 años, porque Oman particularmente, y esto creo que, no sé si lo sabías, Oman tuvo la segunda cuarentena más larga del mundo después de Argentina, en el tema del COVID. La más larga del mundo. Duramos 2 años y pucho encerrados, o sea, literalmente encerrados. Pues claro, nosotros en esa época, pues obviamente lo único que se movían eran los restaurantes virtuales, y estábamos moviendo muchísimo. Obviamente, y acá quiero hacer un énfasis importante, siempre temáticas de futuro, mirar un poco más adelante. Le dije a Gali, mire, tenemos que mirar cuál es el futuro de este negocio. Porque hoy en día, tú lo acabas de decir, hoy en día es una cosa que es un boom. Nosotros ya no estamos en ese boom. Nosotros ya nos fuimos y migramos a otro modelo diferente. ¿Por qué? Porque el COVID acabó. Y obviamente la curva de ventas iba en descenso. Entonces, ¿qué hicimos? Escogimos los restaurantes o el restaurante que tuviera mucho, o sea, los restaurantes en esa época vendían muchísimo, o sea, te estamos hablando de $100,000, $200,000 por mes, o sea, un solo restaurante, mientras que en un solo domicilio, o sea, una cosa loquísima. Abrimos varios en India, abrimos en Jordania, abrimos en Georgia, ya entonces lo que es por la guerra, abrimos en Arabia Saudita y en Qatar. ¿Qué pasó? Lo que hicimos fue que seleccionamos de los restaurantes cuál era el que mejor vendía, la marca que la gente más reconocía, y lo convertimos en un restaurante de verdad. Entonces ahí ya le pusimos local, cara, sillas, mesas, cocinero, menús, todo, y lo transformamos. Hoy en día este restaurante se llama Biryani Bowl, es uno de los restaurantes más reconocidos de acá, tenemos sedes en todo lado y cambiamos el modelo de franquicia. Y por dentro, el restaurante funciona todavía con las otras marcas. Porque es que tú eres un invitado del Congreso Futuro Mega Sostenible que se va a desarrollar el 14 de noviembre. Cuéntanos un poquito de esa invitación que te hacen. Obviamente, me imagino que debe ser algo muy interesante para ti, pero cuéntanos un poquito qué es lo que vas a hacer en esa invitación, qué es lo que vas a desarrollar y, sí, hablemos del futuro en pocas palabras. Pero el 14 específicamente, que es el día del Congreso, voy a tener la oportunidad de hablar de la relación, de la inmensa relación que existe entre la inteligencia artificial y el concepto de sostenibilidad. Que por estos días, para serte muy sincero, creo que han estado un poco distantes y mucha gente está un poco confundida si es bueno o es malo. Y creo que, digamos, es un poco también aportar a la discusión de qué es lo que se ha venido haciendo. Te voy a poner un sencillo ejemplo. Musa, que es la empresa que tengo en Nicaragua, nosotros trabajamos con un desarrollo, estando en el tema de restaurantes y por experiencia con el Cloud Kitchen, yo me di cuenta, Daniel, la cantidad de comida que se desperdicia en ese sector. Es impresionante. En los restaurantes, en hoteles, en todo lo relacionado con catering, los desperdicios de comida son inmensos. La gente no se los imagina. Ya uno cuando está trabajando en el sector se da cuenta que es verdaderamente serio. Y para toda persona que trabaja en un restaurante sabe perfectamente que la parte más importante de un restaurante es el inventario. Entonces, por ejemplo, con Musa nosotros tenemos un sistema de inteligencia artificial que permite que ese inventario esté conectado con el menú inteligente
y que tú sepas que cuando compras un tomate tienes tanto tiempo para poder venderlo, sea en sopa, en tomate, hamburguesa, lo que sea, y que en cierta manera te están unas alertas tempranas y te está ayudando a manejar tu inventario. Esto, digamos, está reduciendo sensiblemente los niveles digamos, de desgaste de comida, de desperdicio de comida. Entonces, es un simple ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos al tema de sostenibilidad.